Bueno amigos, nuevamente desde el pistón amarillo y bueno, contándoles que ya teníamos varias semanas sin hacer videos, creo que unos 15, 20 días, un mes, pero como siempre les vengo comentando, cuando hay mucho trabajo para hacer videos nos queda muy difícil. Pero yo trato siempre de sacar el tiempo y hacemos videos un poco más especializados, no repitiendo lo mismo de antes. Entonces hoy voy a tratar de compensar ese mes que no hicimos videos con el desarme y arme una KTM 390 que no habíamos hecho aquí en el taller. Esta KTM sufrió un golpe, un accidente, y la tapa del cárter izquierdo se rajó. Tocó mandarla a soldar, mandar a arreglar, y tocó desarmar el motor para hacer ese trabajo. Ya se arregló, ya se mandó a soldar, ya se arregló la fisura del golpe que se dañó, que fue por debajo. Entonces nos tocaba por obligación desarmar el motor, soldar y volver a cerrar el motor. Entonces vamos a ver cómo se arma, vamos a aprender juntos, porque también les quiero decir que yo no soy especialista en KTM, pero se trata de que si hay algún error o ustedes observan alguna cosa rara, pues allá por el YouTube, por la página de Pistón Amarillo, por el Facebook, pues nos digan, oiga, nos quedó esto mal o es mejor hacerlo así. Inconvenientes con la KTM. Básicamente tenemos que... Entonces, como venía diciendo, cuidados, problemas que hemos tenido con la KTM para desarmarla, las herramientas. Las copas de castillo son diferentes a otras motos. Hay un extractor de piñón que también no es común. De resto no tiene cosas así especiales. El cuidado, como siempre les he dicho. También comentarles que nos han pasado ciertas situaciones en el taller que vale la pena decirlas aquí en público, decírselos a todos ustedes, porque de todas formas los clientes tienen derecho a saber por qué el taller a veces no responde por ciertos trabajos. Y es el momento de comentarles a ustedes que cuando hace unos 2-3 meses recibimos una moto que no quería recibirla, pues el cliente prácticamente, digamos por así decirlo, Víctor, por favor, me pidió el favor, yo se lo hice. Una Renegade, la desarmamos, pero tenía muchísimas cosas. Se demoraron 2 meses para traernos los repuestos. Cuando se empezó a armar la moto, observamos que de pronto hay un piñón que no era el apropiado, pero pues como lo compraba original y todo, no nos pusimos a estresarnos mucho por ese piñón. Se terminó de armar la moto y quedó con un ruido. Ese ruido es porque la diferencia de paso de piñones de la monoeleva al piñón primario hace que traquee mucho el motor, que tenga mucha vibración. Entonces amigos, ¿por qué les comento esto? Porque el cliente a veces quiere comprar los repuestos, a veces los quiere conseguir, el taller no puede, y entonces ¿qué sucede? Que en esa compra de repuestos puede haber repuestos que no son compatibles y pasa lo que pasó. Esa moto la entregué tal cual porque yo no iba a volver a desarmarla, porque no tenía el ánimo para desarmarla. No cobré un peso por la moto, a pesar de que le perdimos cierta cantidad apreciable de dinero, pero pues la moto no se entregó trabajando bien, entonces no se cobró. Entonces esto lo aclaro porque es muy maluco que de pronto por Facebook, por otros medios electrónicos nos digan, ah, es que el taller no hace los trabajos. No, hay ciertas circunstancias que nos obligan a que los trabajos no podamos hacerlos de cierta forma. Entonces aclaro este punto para los clientes. Aclaro que no recibo motos chinas, no recibo motos UMs, básicamente por los repuestos y el estado en que llegan. Sin más, vamos a entrar en el arme y desarme del motor. Ya estamos aquí entonces en la KTM. Entonces ustedes pueden observar que, como siempre, hemos limpiado muy bien las superficies, excelentemente bien limpias. Como siempre les he dicho, papel higiénico o un papel absorbente que no nos deje tanta pelusa. Limpiamos la superficie muy bien y no dejamos rastros de grasa o aceite en las juntas, para evitar que más adelante, por acción del aceite, no nos pegue bien la silicona que le vamos a aplicar en este sector.
Recomendaciones importantes: soplar muy bien todos los orificios que conforman el motor. ¿Por qué? Porque aquí nos entra aceite a presión que nos mueve tanto cigüeñal como monoleva, como balanceador, como otras partes del motor. Hacen flotar las partes en aceite. Por tal motivo, si el aceite es poco, se empieza a pegar casquetes con ejes, casquetes con cigüeñal y tenemos problemas. La tapa que tenemos aquí, la que se nos dañó, que nos soldaron muy bien, por cierto, nos aplicaron el golpe fue por debajo, entonces se golpeó por aquí y se nos reventó. Hicieron un trabajo excelente, rellenaron muy bien y parece que no hubiera ningún problema ahí. La persona que hizo este trabajo no la conozco, pero es una persona excelente trabajando en aluminio. Hemos soplado muy bien todos los orificios, tanto estos que se encuentran aquí por presión, como los que ustedes observan acá, y todo lo del conjunto de la bomba. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a hacer? Vamos a aplicar una silicona especial en este sector. Entonces, como que ustedes pueden ver, ya le aplicamos una silicona especial. Esta silicona no es silicona que se seca con aire, sino anaeróbica, como ya hemos explicado en otras oportunidades. ¿Por qué esta silicona la aplicamos a este tipo de motores? Porque como maneja alta presión de aceite y se llega medio a tapar un pequeño orificio, vamos a tener problemas de lubricación, vamos a dañar el motor. Entonces, mis amigos, la silicona 515 es la que vamos a utilizar para este tipo de trabajos más especializados. Entonces vamos a proceder a cerrar el motor y vamos a hacerlo como siempre, lubricando todas las partes. Entonces lubricamos como siempre y vamos a proceder a colocar la tapa con todo el cuidado que se merece la situación. Entonces vamos a empezar a bajarla lentamente, como vimos, como estamos viendo. Hasta que quede totalmente cerrada. Entonces, amigos, antes de cerrar la tapa, hay que colocar la flauta de lubricación que va en este sector. Tiene su guía, no hay que dejar de ponerla porque no estaríamos lubricando la caja de cambios. Entonces, aquí ya cerrando el motor, miremos que ya lo cerramos, cerrado sin ningún tipo de problemas. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar los tornillos que van alrededor. O sea, en este sector van unos tornillos que se aseguran. Entonces ponemos uno, ponemos otro y ponemos otro. Esos cuatro los vamos a dejar asegurados en este sector de la mitad. Hecho esto, yo voy a voltear el motor. Ustedes observan aquí muy claramente. No sé si para que ustedes observen mejor. Yo creo que aquí queda bien. Vamos a tratar de meter con todo el cuidado del caso el eje de las bombas. Aquí lo tenemos, el eje de las bombas. Esta atraviesa el motor de lado a lado. Los que tienen doble huequito o el que tiene esta muesquita va hacia acá. Vamos a tratar de meterlo con todo el cuidado del caso. Miremos que entró sin ningún inconveniente. Y eso es lo que buscamos siempre, que el motor, todas sus partes le trabajen lo más suave posible. Eso es lo que siempre buscamos cuando estamos desarmando y armando motor. Si ustedes observan que algo entra forzado, es porque algo no está funcionando o está funcionando mal.
Entonces tenemos que tener la precaución de no ir a cometer ese error de que se dañe. Entonces, muy pendiente de eso para que no tengamos ningún problema. Entonces medimos del otro lado, que quede la parte también viéndose, y miremos cómo queda. Entonces esa es la idea. Entonces, como venía diciendo, vamos a meter el eje como lo estamos observando acá, pero para mayor practicidad lo metemos por este lado, como vemos. Miremos, lo hundimos y que quede metido acá. Miremos que aquí tiene unas marcas, entonces esas marcas tienen que ir hacia afuera. Limpiamos muy bien la bomba. Entonces, ya limpiada la bomba, como estamos viendo, vamos a tratar de introducirla. Le aplicamos una gotica de aceite y la vamos metiendo lentamente. Este trabajito es un poco a veces tedioso, entonces tenemos que tener cuidado de no que nos quede nada mal. Entonces, para que tengan precaución de ese punto. Miremos lo suave que entró. Miremos. No sé si se alcanza a observar lo que estoy haciendo. Miren lo suave que entraron. Entonces vamos a colocar los 3 tornillos. Entonces los tornillos los vamos a echar un poquito de Loctite, fuerza media. Los metemos. Los procedemos a tornillar. Entonces, ya atornillados, lo dejamos así como estaba ustedes observando, y procedemos ahora a poner el resto de tornillería. Entonces, para finalizar estos tornillos simplemente le aplicamos torque, aunque esta herramienta nos deja casi los tornillos torqueados. Miremos. Y ahí quedó listo. El siguiente paso es colocar el tornillo que va acá, que lo estamos observando. Hacemos lo mismo. Si no nos sirve la herramienta, pues utilizamos una que nos permita cerrar el motor por dentro. Mucho cuidado con este tornillo porque queda escondido, y si ustedes no se dan cuenta, al abrir la carcasa se pueden tirar el motor. Entonces, precaución con ese punto. Porque el bueno es este. Entonces, ahora sí pasamos hacia el otro lado, donde están la mayoría de los tornillos, y procedemos a colocarlos. Entonces, aquí ya tenemos todos los tornillos colocados, y como siempre les recuerdo la distancia de cada tornillo de estos. Que no se nos olvide que todos deben quedar a la misma distancia, así sean más largos. Deben quedar a una distancia apropiada del tornillo, de la base, perdón. Entonces apretamos en cruz. Y procedemos a darle torque. Veremos que la herramienta nos deja casi torqueados los tornillos, miremos. Pero para seguridad de nosotros, pues vamos a dejarlos, miremos, que no tengamos duda de lo que estamos haciendo está bien.
y quedamos listos por este lado. Ya que estamos aquí, vamos a colocar la bomba. Entonces la bomba la vamos a proceder a colocar. Lo mismo, tiene una especie de T que ustedes observan acá. Miremos. Voy a tratar de dejar la vista lo mejor posible. No podemos olvidarnos de nada de esto, porque cometemos el error, podríamos cometer el error de dañar la moto. Entonces sacamos el rotor central, y lo ponemos. Esto a veces no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Miremos. Colocamos la parte externa y colocamos por último la que ustedes observan acá. Con todo el cuidado, miremos cómo encaja de fácil. Y buscamos los 3 tornillos de ahí. Tenemos los 3 tornillos que ustedes observan, miremoslos, y simplemente es colocarlos. Todos quedan a la misma distancia, son del mismo tamaño, para que tengamos en cuenta eso. Torqueamos. Entonces, miremos que no es necesario ni torquear, pero yo quiero que ustedes estén seguros de lo que estamos haciendo. Miremos. Entonces pasamos hacia el otro lado y vamos a observar, mejor dicho, vamos a probar la caja de cambios. Le limpiamos el exceso de la silicona, aunque no es necesario porque ya se va a caer solita, pero pues a mí me gusta dejar las cosas un poco más detalladas. Me demoro más, pero le puedo garantizar al cliente que no vamos a tener casi problemas. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, que no estamos corriendo, nadie nos está diciendo que tenemos que entregar ya, que si no entregamos en 10 minutos nos van a quitar el trabajo, no. Entonces simplemente se trata de hacer las cosas lo mejor posible, un acabado de concesionario. Hecho esto, vamos a entrar a probar la caja de cambios, que como siempre les he dicho, es fundamental. Entonces tenemos, en este momento la tenemos en neutro, de acuerdo a lo que nos dice la estrella selectora. Vamos a buscar una llave de Bristol para correr. Entonces aquí ya estamos en la caja de cambios y vamos a probarla. Aquí es en neutro. Yo muevo el eje de salida y al otro lado no se debería mover. Entonces movemos. Primera, miremos. No la puede detener con los dedos, miremos. Volvemos a neutro. La puedo detener con el dedo, miremos. Y yo la estoy girando del otro lado. Yo estoy haciendo el ejercicio del otro lado. Yo hago el ejercicio. Miremos que con el solo dedo lo tengo y yo estoy moviéndola acá. Metemos segunda. Miremos. Acordémonos que a medida que vamos avanzando en los cambios hacia arriba es más difícil meterlos manualmente, no con el pie, ¿no? Entonces, tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta, lo último. Y ahí quedan los 10 cambios sin problema. Ahora los devolvemos. Y dejamos en neutro. Entonces ya podemos saber entonces, o creer entonces, que el trabajo quedó bien. El siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a meter el piñón que nos impulsa
que nos impulsa la bomba de aceite. Entonces metemos una arandela por detrás, una arandela por delante, no olvidemos el pasador. Aquí tiene otro pasador, miremos, que va metido en esta muesca de acá. Vamos a tratar de meterlo, miremos, ya quedó. Tiene una arandelita y la arandelita va con un pin que ustedes ya conocen, un pin de seguridad, un pin que no deja soltar el piñón. Lo ponemos, verificamos que quede bien y verificamos la bomba que tenga cierta cantidad de presión. Muy bien, ahí podemos ver cómo está quedando ya esto. Esta es la parte, una de las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando armemos y desarmemos una moto de esta cilindrada o de este tipo. ¿De cuál tipo estamos hablando? Una moto que pase de 250 centímetros cúbicos, que maneje casquetes tanto en las levas como en el cigüeñal. ¿Por qué? Porque la presión de aceite es la que reemplaza los rodamientos. Si la presión de aceite es bajita, tenemos problemas de lubricación y la moto se nos daña. Siguiente paso que vamos a hacer, vamos a meter o a introducir, que no falta el morboso, vamos a introducir nuestra amiga el eje de cambios. Tenemos esta eje de cambios, que por cierto la palanca de cambio ya está un poquito desgastada, ya tiene cierto desgaste y está torcido la palanca de cambio, nos toca reemplazarla. Bueno amigos, entonces vamos a seguir, vamos a colocar el sensor de, el piñón de primario y vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos y lo vamos a poner sin ningún problema acá. Antes de colocar el piñón primario, y porque es un poco más difícil, vamos a colocar el de balanceador. Es un poco cansón de colocar. Nos toca fijarnos que no quede por fuera. Entonces ya he hecho esto del piñón del balanceador. A veces no nos deja trabajar esta señorita aquí bien. Entonces aquí ya estamos un poco más cómodos, ya colocamos el piñón del balanceador y observemos que en esta punta hay una marca. Esta marca debe coincidir con la marca que tiene el piñón primario, que es esta de acá. Entonces vamos a tratar de colocarlo la que nos quede más fácil. Entonces buscamos las marcas y las talamos. Entonces amigos, ya tenemos aquí cuadrados los tiempos, rayita acá y rayita acá, y ahí sí ya sabemos que la moto quedó en tiempos. No olvidemos que si no colocamos esto coincidiendo, nos va a quedar la moto vibrando. Bueno, mis amigos, aquí apretamos, le ponemos la tuerca al eje primario con una llave de una copa torre y ya quedamos listos. El siguiente paso, vamos a colocar el cableado, el sensor de neutra, y esto iría más o menos así, y este señorito iría acá junto con el sensor de posición de cigüeñal, que sería este. Vamos a ubicar de la mejor forma como quede. Ahí. Buscamos los tornillos. ¿Dónde Dios? Entonces instalamos el sensor de neutro o el de cambios. Acomodamos esto. Colocamos esta de acá. Entonces lo que hacemos aquí es apretar los tornillos. Le metemos torque, un torque suave de menos de 1 kilogramo, no hay que meterle más.
y queda lista. Ahora pues, le ponemos los soporticos que van acá. Entonces amigos, ya tenemos aquí asegurado todo el cordón. Importante porque si el cordón queda en el aire o queda rozando con algo, se nos puede pelar y hacer un corto. Entonces ya quedamos listos por este lado. El siguiente paso simplemente es: vamos a colocar el disco unidireccional. No sin antes colocar... La pistola de alta la tienen ahí, la de aire. Sí, está allí. No sin antes colocar los dos piñones de... La de aire. ¿La de aire? Presión alta, No. sí. Entonces con los piñones de arranque, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos a colocar? Para colocarlos simplemente los colocamos unidos y lógicamente, como siempre les digo, una lubricadita pequeña para que todo trabaje mucho mejor. Ya me desperoté. Entonces vamos a colocarlos unidos, miremos. No los podemos colocar por separado porque es más difícil. ¿Qué me lo dice? Me lo dice sentido común. Si tratamos de sacar este es más difícil. Entonces, si vemos algo extraño que no cuadra, pues simplemente recapitulamos a ver si quedó algo mal. Entonces amigos, ya aquí le pusimos también la tuerca y ahora vamos a colocarle, o a mostrarles, porque no quiero colocar todavía el volante. Ya el volante iría aquí, no tiene ningún problema. Miremos que estos dientes, ¿para qué son? Para indicarnos la posición del cigüeñal. Por eso tiene estas protuberancias, a diferencia de otras motos que es un poco diferente, tiene un resalto por acá. Entonces, para que vayamos conociendo las motos y sepamos cómo es. Entonces lo quitamos, lo dejamos por aquí de un ladito y ahora sí vamos a pasar al lado del clutch. Entonces aquí ya estamos en la tapa clutch y ¿qué es lo primero que vamos a armar? Pues acordémonos que la llave, el eje de cambios estaba torcido y había un desgaste aquí. Entonces nos tocaba uno nuevo o cambiar esta cuña. Entonces vamos a ver qué nos trajo el propietario. Miremos por qué estamos cambiando esta cuña, esta cuchara de cambios o esta muela de cambios. Tiene un desgaste, un golpeteo aquí. ¿Nos funcionan los cambios? Claro que sí, pero nos funcionan duros. Y fuera de eso nos tiene torcido el eje de cambios por el golpe que sufrió. Entonces miremos que esta otra, que está casi nueva o nueva, no tiene las marcas que les mostré y el eje está perfectamente recto. Entonces vamos a colocarlo. Entonces aquí en el eje de cambios debemos tener en cuenta que cuando soltemos este resorte tenemos que hacerle presión en fuerza contraria a los palambritos, porque si los dejan sueltos no hace nada. Y le ponemos arandela. Entonces mucho cuidado con eso, verifiquemos que funcione y lo instalamos. Entonces ahí quedó instalado, quedó haciendo su fuerza, miremos, hacia los dos sentidos, y así sabemos que quedó bien. El siguiente paso es colocar la corona de clutch, que la tenemos acá, con su buje. No olvidemos el buje. No podemos colocar corona de clutch sin el buje. Simplemente la lubricamos aquí, lubricamos allí. Colocamos la corona y colocamos esto. Tenemos que fijarnos si de pronto, por algún motivo, la corona de clutch trae alguna marca de sincronización, porque puede pasar que tengan marcas de sincronización. Miremos que este piñón trae una marca, pero esa marca que nos está indicando simplemente punto muerto superior. Entonces colocamos la corona y el siguiente paso es colocar el buje,
la arandela intermedia. Después de colocar la arandela intermedia, nos vamos a colocar la corona de clutch. Miremos lo fácil que es, no tiene mucha complicación. Lo complicado aquí es no olvidar los anillos que van en esta parte, parecido a muchas motos Bayard. Entonces colocamos la arandelita, miremos que las arandelas son como cóncavas, entonces simplemente las vamos a colocar en sentidos opuestos. Y no olvidemos que esta es rosca izquierda, ¿no? Esta moto nos tiene una marca que nos dice left, y left es izquierda, nos está diciendo que aprieta hacia la izquierda o afloja a la derecha, como ustedes quieran interpretarlo, está bien. Colocamos un sujetacloche, porque un sujetacloche que nos ayude a apretar sin dañar nada. Si no tenemos esta herramienta, mucho más difícil hacer el trabajo. Simplemente lo que vamos a hacer es apretar. Y queda lista. Qué interesante decirles a ustedes que si no tenemos herramientas apropiadas, no nos quedan los trabajos bien. Entonces ahí quedó lo que es la corona de clutch. Miremos. Como podemos ver, quedó muy bien, no quedó sin ningún problema. ¿Qué lo tiene ahí, Víctor? ¿Torquímetro? ¿Cuánto le metió usted? Antes de seguir armando, tenemos que verificar que la corona quede libre, que quede bien. Y empezamos a colocar los discos. Como este lo quitamos de último, pues lo dejamos de último en la misma posición. Y vamos a buscar el disco que va aquí intermedio. Entonces, después de poner esto, tenemos que verificar que los dos anillos estén aquí instalados. No olvidemos que llevan dos anillos parecidos a la 135. Entonces, tener en cuenta, o muy en cuenta, este pedacito. Ahora nos vamos a armar los discos de clutch. Y aquí el cliente me tocó los discos y me los desordenó. Eso es lo que pasa cuando hay clientes metidos, no mentiras. Todo está bien. Entonces vamos a meterlos. Acordémonos que los intermedios van todos de un solo lado. Entonces